Como consecuencia del decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia generada por el COVID-19 y las sucesivas medidas que se adoptaron por parte de las autoridades sanitarias y administrativas en salvaguarda de la salud de la población, desde la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación, consideramos necesario acercar para conocimiento de nuestros trabajadores y trabajadoras un breve resumen y la correspondiente interpretación de la aplicación de estas normas excepcionales. Con ese fin, el doctor Luis Ramírez, de la asesoría legal de nuestra organización y reconocido especialista en el derecho del trabajo, realizó un trabajo materializado a través de videos que ponemos a disposición de las compañeras y compañeros. Desde que el gobierno prohibió los despidos y las suspensiones por causas económicas, se viene hablando mucho del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Puede explicarnos de qué se trata? Pocas veces en la historia de la Ley de Contrato de Trabajo hemos hablado tanto de un artículo como en el caso del artículo 223 bis. Y esto tiene una explicación muy clara. Para entender cómo funciona este artículo, hay que recordar que la Ley de Contrato de Trabajo autoriza las suspensiones de los trabajadores por causas económicas y contempla dos causas: por falta de trabajo no imputable al empleador, es decir, que no sea por responsabilidad de él, y por fuerza mayor, que sería la hipótesis aplicable a este caso de nuestra situación de cuarentena y de la pandemia del coronavirus. Obviamente, una suspensión que en la Ley de Contrato de Trabajo es sin goce de haberes, originaba conflictos con los trabajadores y con sus sindicatos. Conflictos que muchas veces eran zanjados, pactándose que se les reconocería una suma de dinero que usualmente se calificaba como no remunerativa. El problema era que estos pactos no tenían una base legal. Por lo tanto, fue necesaria una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, y esa reforma la hizo la Ley 24.700, que introduce el artículo 223 bis. De esta forma, queda legalizada la posibilidad de estos acuerdos y la posibilidad también de que se contemple el pago de sumas no remunerativas. En eso estábamos cuando nos sorprende la cuarentena, esta situación de crisis ocupacional y de crisis sanitaria, y el gobierno dicta el DNU 329/2020, que prohíbe precisamente las suspensiones por causas económicas, pero deja abierta la ventana de que se puedan hacer en determinadas condiciones y con ciertos requisitos acuerdos en el marco del artículo 223 bis. Este DNU 329 ha sido prorrogado por otro DNU, el 487/2020. ¿Cuál es la consecuencia si el empleador despide o suspende a un trabajador pese a la prohibición? El artículo cuarto del DNU 329/2020 lo dice con absoluta claridad. Una suspensión aplicada sin haber recurrido al procedimiento del artículo 223 bis no produce efecto alguno. Para decirlo claramente, esa suspensión es nula. Y esto significaría que ese trabajador estaría en condiciones de reclamar los haberes caídos durante la suspensión. Y esto sin perjuicio de las sanciones administrativas que se le puede aplicar a la empresa por haber violado la legislación laboral. Entonces, las suspensiones por causas económicas están prohibidas y si se aplican, son nulas y no producen efectos. ¿Cuáles son los requisitos legales para que, como una excepción, puedan ser aplicadas? El artículo 223 bis tiene dos requisitos. Primero, que exista un acuerdo con el sindicato. Acá me parece importante recordarle a los sindicatos y a los dirigentes que tienen el respaldo del DNU 329, así que si no hay acuerdo con el sindicato, la empresa no podría
suspender, porque esas suspensiones serían nulas. Bien, entonces primero decíamos un acuerdo con el sindicato. Y segundo, que ese acuerdo sea homologado por la autoridad administrativa laboral. También el 223 bis autoriza acuerdos entre la empresa y cada trabajador. De esto nos vamos a referir un poco más adelante. En caso de un acuerdo para suspender a los trabajadores en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, ¿qué pasa con el salario? Como dijimos antes, en la Ley de Contrato de Trabajo, las suspensiones son sin goce de haberes. Por eso, la acción sindical históricamente apuntó a que el trabajador sufra el menor perjuicio posible. ¿Cómo? Tratando de garantizarle que su ingreso, al menos de bolsillo, no sufra ninguna reducción o la reducción sea lo menor posible. Por eso, y en este sentido, el 27 de abril la CGT firma un acta, llamada acta tripartita, con la UIA y el Ministerio de Trabajo, por la cual se trata de establecer un piso mínimo a la reducción del salario de bolsillo del trabajador en las suspensiones en esta etapa. El objetivo entonces del acta tripartita es que exista un piso, y ese piso se fijó en el 75% del salario de bolsillo del trabajador, el piso. De ahí para arriba, todo se puede acordar, por supuesto, obviamente. ¿Cuál es la base para el cálculo del porcentaje que sea? Es lo que el trabajador habría percibido si la suspensión no se hubiera producido. Simplemente esto, tratar de llegar a ese cálculo o a esa estimación. Y además, el acta acuerda que estas sumas llevarán descuentos para las obras sociales sindicales y la cuota sindical. Establece también que el plazo que en la Ley de Contrato de Trabajo la suspensión por fuerza mayor es de 75 días, se va a reducir a 60 días, aunque ahora se ha firmado recientemente una prórroga por otros 60 días más. La pregunta, ¿es obligatorio para los sindicatos cumplir con el acta tripartita? No. Y entonces, el acta tripartita lo que intenta es establecer un piso mínimo. Todos los sindicatos podrán hacer lo que su capacidad de acción sindical le permita en este tema. Los que puedan tratarán de mantener el ingreso económico de los trabajadores lo más cercano o prácticamente igual a su salario de bolsillo. Los que no, cada uno verá, digamos, lo que hace. El acta lo que establece es que si el acuerdo que hace el sindicato se ajusta o supera las pautas del acta tripartita, entonces el ministerio se compromete a una homologación automática, sin demoras. Si no se ajusta a esto, si están por abajo, por ejemplo, del 75%, el ministerio se obliga a hacer una revisión de ese acuerdo. De esta forma, lo que va a provocar estos acuerdos por abajo de las pautas del acta tripartita es que la homologación, que es un requisito indispensable, se va, por lógica, a demorar, a dilatar. Conforme al acta tripartita CGT, UIA, Ministerio de Trabajo, ¿cuáles son los trabajadores que podrían ser suspendidos conforme al artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo? Conforme al acta que firmó la CGT con la UIA y el Ministerio de Trabajo, que por eso se llama acta tripartita, este tema se define por la negativa. Ahí se dice quiénes no pueden ser suspendidos por razones económicas. Y, fundamentalmente, son dos grupos de trabajadores. Primero, aquellos que están trabajando en su hogar, en su casa, conocido como home office. Y segundo, aquellos que integran el grupo llamado de riesgo, que son las trabajadoras embarazadas, los mayores de 65 años o los portadores de enfermedades riesgosas en caso de contraerse o contagiarse con el coronavirus. Si no hay acuerdo con el sindicato, ¿qué pasa con los acuerdos que la empresa haga con cada trabajador? Lamentablemente, el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo
autoriza los convenios entre las empresas y cada trabajador en forma individual respecto a estas suspensiones. Es cierto que también requiere y exige la homologación por parte de la autoridad administrativa laboral. En el acta tripartita, homologada por el Ministerio de Trabajo, se establece un procedimiento para tratar este tipo de acuerdos. Y ese procedimiento implica la obligación de la autoridad administrativa laboral de correrle vista o traslado a cada sindicato para que pueda manifestar su opinión y eventualmente su oposición a estos acuerdos. Es muy importante que tengan en cuenta que hay un plazo breve, es un plazo de 3 días, prorrogable por 2 días más si fuera necesario, para manifestarse respecto a esto y eventualmente oponerse para que los mismos no sean homologados, perjudicando a los trabajadores. ¿Los empleadores que acceden a estos acuerdos asumen algún compromiso respecto a la dotación de personal? Sí, efectivamente. Conforme al acta tripartita que firmó la CGT con la UIA y el Ministerio de Trabajo, en este tipo de acuerdos de suspensiones, los empleadores tienen que asumir el compromiso de no producir despidos, de mantener sus planteles, por lo menos durante el plazo del acuerdo. Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión. Las suspensiones significa asociar a los trabajadores en los momentos de crisis, asociar a los trabajadores en las pérdidas, cuando todavía es muy lejana la posibilidad de que nuestros trabajadores participen en las épocas de bonanza y en las ganancias que tienen las empresas. Por eso tienen que ser hechos excepcionales. Y hay que tener en cuenta no solo la crisis actual, que es un hecho de la realidad, que es un dato incontestable, sino que hay que tener en cuenta toda la película, no ver solamente esta foto. Tenemos que ver toda la película. Hay muchísimas empresas, las grandes empresas, que han tenido resultados muy buenos los últimos años y que quizás ahora en estos momentos de dificultad quieren transferirle a los trabajadores una parte del costo para superar la crisis. Los sindicatos tienen una herramienta importante que es el acta tripartita, que establece un piso, lo que no significa que haya que aceptarlo simplemente como si también fuera un techo. Las grandes empresas están en condiciones, la mayoría de ellas, de pagar el 100% del salario, y esto es lo que se debe considerar cada vez que una empresa solicite aplicar el 223 bis. Gracias por haberme escuchado.